Y ojo, no es todo el ovario, solamente el polo superior. Los libros de medicina no. Las páginas le dicen a usted que el estómago, que todos los órganos abdominopélvicos son intraperitoneales, eso es falso. Son extraperitoneales, que están recubiertos por peritoneo, recubiertos. ¿Qué quiere decir un órgano intraperitoneal? ¿Qué quiere decir un órgano intraperitoneal? ¿Qué quiere decir? Si yo les digo, definan intraperitoneal, ¿qué me responden? ¿Que está qué? Dentro del peritoneo. ¿Y qué significa estar dentro del peritoneo? ¿Cuántas capas tiene el peritoneo? ¿Cuántas hojas? ¿Cuántas láminas tiene el peritoneo? 2. Yo me acuerdo que hasta con la vaca. Ahora sí. ¿Ven que estaban chateando ese día en clase? La hoja parietal, la hoja visceral del peritoneo. Yo soy una víscera, llámese estómago. Mire, ¿estoy dentro del peritoneo? No. Mire la hoja parietal y mire la hoja visceral. Para yo estar dentro del peritoneo tengo que estar entre la hoja parietal y la hoja visceral. Y yo no estoy entre. A mí me está recubriendo el peritoneo, pero yo no estoy entre la hoja parietal y visceral. Mire la hoja parietal y mire la hoja visceral. El único órgano que verdaderamente está metido acá, está metido acá, entre la hoja parietal. Es que mire las ridiculeces que hago yo para que entiendan y usted se la pasa chateando. Entonces, ¿qué significa órgano intraperitoneal? Aquí está la hoja parietal y la visceral. Aquí está metido el ovario, aquí. Ahora me falta romperme el para que lo entiendan bien. Romperme, no quitarme. ¿Sí? Entonces, por eso es que se puede producir un ectópico abdominal. Por ahí es que se puede producir. Perdieron eje 05. ¿Vio? ¿El compañero que dijo no ganó? ¿El compañero que qué? Que lo dijo no sé. Lo leyó, no lo dijo, lo leyó. Pero lo investigó. Bueno, muy bien, miren. Aquí, la trompa uterina. Esa es una salpingohisterografía. ¿Sí? Ahí está la trompa uterina y miren cómo está sangrando. ¿Sí? Miren cómo está sangrando esa trompa. Y ahí también el músculo liso se está contrayendo. Y eso aumenta el sangrado, porque este sangrado que está aquí se une con el sangrado uterino. ¿Sí? Entonces se aumenta el volumen de sangre. Y la contracción del músculo liso de la trompa se une a la contracción del músculo estriado del útero, aumentándome el dolor, la dismenorrea, ¿correcto? Bueno, muy bien. Ok, preguntas, dudas, inquietudes. ¿Tratamiento? El tratamiento es quirúrgico. El tratamiento es quirúrgico. ¿Por qué? Se me olvidó decirles, gracias. Porque en algún momento esa endometriosis se puede convertir en endometritis y la endometritis puede ser considerada como precancerosa. ¿Sí? Señora. Es que digamos cuando yo hago ecografías, el endometrio está engrosado y siempre les dicen, digamos que los médicos les dicen como que tiene que correrle a eso, las que son de tercera edad más o menos. Sí, porque ahí se puede generar un cáncer. Ok. Porque digamos he visto endometrios hasta de 17 milímetros. Altísimo. Que no es lo normal para un endometrio proliferativo y más en una paciente añosa. Ya en ella tiene que irse atrofiando el endometrio porque ya el influjo hormonal está disminuyendo. Entonces ese endometrio en esas pacientes en climaterio o ya en menopausia tiene que estar atrófico. Y si está engrosado es que está pasando algo y esa posibilidad que las células estén mutando para un cáncer. ¿Pero puede volver a aparecer esa endometriosis después de una cirugía? No. Desde que se saque todo el endometrio ectópico, no. Bueno, pasemos ahora al cáncer de endometrio. Muy bien. A nivel de útero, como tal, el cuerpo del útero y el cuello del útero son los dos sitios como con más frecuencia tienden a aparecer las neoplasias, ¿sí? Por eso, por ejemplo, en la sesión pasada hablábamos que el cáncer de vulva, el cáncer de vagina eran por lo general secundarios. ¿Y dónde estaba el cáncer primario?
En el útero o a nivel del cuello uterino, ¿sí? Bueno, hablemos del carcinoma endometrial. Pues ya sabemos dónde se origina este carcinoma, ¿verdad? ¿Cuál es el principal factor de riesgo para un carcinoma endometrial? El hiperestrogenismo, los niveles aumentados de estrógenos, ¿sí? Esta neoplasia es agresiva, ¿sí? El carcinoma de endometrio es muy agresivo, precisamente ¿por qué? Porque la paciente está, sin querer queriendo, la paciente está alimentando el cáncer. ¿En qué sentido? Con los niveles aumentados de estrógeno. Eso es lo que alimenta el cáncer y eso es lo que hace que la velocidad de mitosis de estas células neoplásicas se acelere y por eso el cáncer crece rápidamente. Ahora bien, cuando es un cáncer de vulva, cuando es un cáncer de vagina, inicialmente el cáncer empieza a crecer en extensión, o sea, por la parte superficial del epitelio, y ya cuando alcanza un límite, empieza a crecer también en profundidad. Este cáncer lo hace simultáneamente, tanto en extensión como en profundidad, de tal manera que eso le confiere al cáncer que sea de muy mal pronóstico, ¿sí? Por eso es tan importante, y yo creo que yo lo he repetido acá, muchas veces, hombre, una mujer que está planificando con pastillas, con un método hormonal, llámese como se llame el método hormonal, llámese pastillas, llámese Yadel, llámese inyecciones, debe rotar ese método de planificación cada 5 años. ¿Por qué? Para evitar el hiperestrogenismo, ¿sí? Señor. ¿Y rota de qué otro? O sea, rota de Cambiar de uno a otro. O sea, De uno a otro, ¿cómo sería ese de uno a otro? O sea, exacto, o sea, porque casi todos son con hormonas. O tú dices cambiar, digamos, las hormonas por la T, que no es Eso. hormonal. Porque eso es lo que pasa con la mujer, con todo el debido respeto. Bueno, yo estaba planificando con pastillas, entonces el doctor me dijo que cambiara, entonces voy a ponerme Yadel. Sigue siendo hormonal. Y eso es lo que hacen muchas mujeres, ¿sí? Que no se asesora, y entonces el doctor me dijo que cambiara el método de planificación por otro, entonces voy a utilizar las inyecciones o voy a ponerme Yadel. Siguió siendo, lo que cambió fue la vía de administración, pero no cambió el método de planificación. Siguió siendo ¿qué? Hormonal. ¿Y cómo van a estar los niveles de estrógeno de esa paciente que ya lleva 5 años planificando con pastillas? Y ahora métale 1, 2, 3, 4, otros 5 años con otro método hormonal. Allá en el 6º piso van a llegar a esos niveles de estrógeno. ¿Y cuál es el otro problema? Que si la hipófisis ve eso, pues la hipófisis responde ¿qué? Produciendo mayor cantidad de FSH y de LH. ¿Y esa FSH y esa LH dónde van a actuar? En los ovarios. ¿Y qué van a hacer esos FSH y LH en los ovarios? Bueno, mira, a las células del cuerpo lúteo, a ver, pues a producir más estrógeno y más progesterona. Entonces, no solamente va a tener el hiperestrogenismo del método hormonal de planificación, sino también ¿qué? De la producción exagerada de estrógeno y progesterona endógena. Porque la FSH, como está constantemente produciendo, se va a acelerar la producción de FSH y LH. ¿A nivel de dónde? A nivel de hipófisis. Acuérdense, en eje hipotálamo, hipófisis gónada. Esa producción de FSH y LH tan alta, ¿a dónde va a actuar? ¿Y qué va a llegar a hacer esa FSH y LH en los ovarios? Pues a estimular a esas células lúteas, que son cada uno de ustedes como ejemplo, para que cada una produzca más estrógeno y progesterona. Por eso les dije, le van a llegar los niveles de estrógeno y progesterona a esa paciente al 6º piso. ¿Por qué? Le llegan al 3er piso, 4º piso con las de la pastilla o el método de planificación. Más la hiperproducción por parte de los ovarios por el estímulo aumentado de FSH y de LH. Entonces, la pregunta es, en esa paciente, ¿el riesgo de cáncer cómo será? Alto. Señora, exacto. Y si además de eso le sumamos que de repente todas las mujeres de América, acuérdense, tienen un haplotipo de histocompatibilidad que las hace
propensa al cáncer a nivel del aparato reproductor femenino, llámese ovario, llámese útero, que era el BRCA1. Entonces ya tenemos dos factores de riesgo. Tiene del gen, ahora tiene hiperestrogenismo. ¿Cómo estará el riesgo de ir produciendo el cáncer? Va subiendo. Y si a eso le asociamos la herencia, la predisposición, porque de repente en la familia de mi mamá, mis tías, unas primas, ¿cómo va el riesgo de cáncer? Y si a eso le asociamos otras cositas, ¿sí? Eso de tanto utilizar métodos Yo estaba mirándolo a él porque me hizo así. Y yo, pero ¿qué rato tiene introducida? Oiga, y está. Sí, ya todavía falta tiempo. Señor. De tanto usar métodos anticonceptivos, puede que la mujer después tenga problemas para tener bebés. Sí, claro. O este- Claro que sí. ¿Por qué? Lo mismo. La producción normal de esa paciente está acá, estrógeno y progesterona. Está planificando, lleva 5 años planificando con pastillas. ¿Cómo estarán los niveles de estrógeno y progesterona en esa paciente? Hasta que esta paciente no desintoxique todo esto, ella no va a quedar en embarazo. ¿Y cuántos meses? Depende del tiempo, ahí sí no se puede decir, porque depende qué. La metilación del hígado en esa paciente. O sea, eso es individual, ¿sí? La metilación, el funcionamiento hepático de esta. Acuérdense que el hígado metila, elimina los medicamentos. Entonces, dependiendo del proceso de metilación hepática que tenga esa paciente. 1. 2. Depende de los niveles del hiperestrogenismo que tenga la paciente. No es lo mismo que la paciente tenga los niveles de estrógeno acá a que los tenga acá. ¿Sí? Esta paciente se va a demorar más para desintoxicar ese hígado, para desintoxicar. 3. Depende del método de planificación. No es lo mismo inyección, no es lo mismo pastilla, no es lo mismo intradérmico. Y 4. Depende de la concentración del medicamento. En algunas ocasiones las concentraciones de estrógeno y progesterona son muy altas para asegurar la planificación. Entonces en esa paciente los niveles van a estar mucho más altos. Entonces todos estos 4 factores son los que determinan qué tanto tiempo esa paciente se va a demorar para volver a quedar. Lo que sí se ve es que cuando la paciente deja de planificar, dice, bueno, ya dejo de tomar la pastilla o me mando a retirar el intradérmico o dejo de ponerme la inyección porque ya hablamos con mi esposo y queremos ser papás, que no sé qué, que ni sé cuándo, y bla. Pero esa paciente, en la mayoría de los casos, en el 99% de los casos, no va a quedar embarazada inmediatamente. Toca esperar a que el hígado vaya desintoxicando, sacando esos niveles aumentados de estrógeno y progesterona, los vaya sacando de grano. Por eso se demoran. Algunas pacientes pueden que al año queden en embarazo. Conozco casos de pronto que llevan 3 años de haber dejado de planificar y todavía nanay. Eso ¿Sí? es en casos cuando son planificación hormonal, ¿cierto? Pero cuando él es por lo menos el dispositivo, el DIU, ya no hay ninguna interferencia. Sí hay un poco de interferencia, ¿por qué? Porque lo que hace el DIU es generar una inflamación a nivel del endometrio. Entonces hay que esperar hasta que se desinflame el endometrio para que vuelva. Ahora, esa desinflamación del endometrio es más rápido que la desintoxicación, ¿no? Entonces, esa pacientica de pronto que estaba planificando con el DIU, con el dispositivo, ahora, hay unos dispositivos que vienen solitos y hay otros dispositivos que vienen, no, hormonal no, con cobre, la T de cobre, vienen con un mineral, un metal, y en ella la inflamación va a ser mucho mayor, ¿sí? Porque aquí es no solamente el cuerpo extraño que vamos a llamar dispositivo, sino también ese dispositivo va a estar liberando cobre que aumenta el proceso inflamatorio, ¿sí? Ese es el mecanismo de acción de los dispositivos, ¿cierto? En esa paciente se van a demorar, pero lo que sí es cierto, así que la paciente esté con un DIU de cobre, una T de cobre, el tiempo para quedar en embarazo de ella va a ser más rápido que a esa paciente que duró 5 años planificando con método hormonal, o de repente más tiempo, lo que hablábamos ahorita. No, el doctor me dijo que cambiar, entonces ya no voy a planificar con pastillas, sino voy a Profamilia para que me coloquen el intradérmico. Sigue siendo hormonal. Profe, los medicamentos homeopáticos que desintoxican como tal el organismo y ayudan como tal a la depuración, ¿no has venido tomando medicamentos para ese tipo de pacientes? ¿Sí? Perdóneme la respuesta que le voy a dar, es que como yo soy médico alópata, yo los medicamentos homeopáticos no los conozco, no conozco su mecanismo de acción, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque toca aprender
digamos, toca aprender la farmacología de la homeopatía. Y yo realmente nunca me he interesado ni siquiera averiguar. Pero sí he escuchado que de repente, por ejemplo, nosotros en el hospital, ustedes ya saben que por el POS se puede mandar a homeopatía a las pacientes, a bioenergéticos y todo ese tipo de cosas que ya los cubre. Medicina alternativa. Sí, medicinas alternativas y todas esas vainas, ¿verdad? Sí he escuchado algunos compañeros que son homeópatas y ellos hablan precisamente de eso, ¿no? Que de repente, sí, medicamentos homeopáticos ayudan. Yo digo, pues desde que ayuden, bienvenido sea. ¿Qué gran ventaja tiene la homeopatía? Que la homeopatía no pelea con la alopatía. ¿Qué quiero decirles? Que si el paciente está tomando un medicamento alopático, ¿sí? Está tomando losartán para la tensión y el homeópata le manda un medicamento homeopático para la tensión, los dos trabajan en conjunto. No es que el medicamento homeopático desplace al alopático o viceversa, no. Esa es la gran ventaja. Por ejemplo, he aprendido mucho tengo una compañera allá del hospital homeopática, he aprendido mucho para el manejo del climaterio y de la menopausia. Como ya no podemos la menopausia manejarla con hormonas, la escucho que a nivel homeopático sí hay muchos medicamentos para manejar los síntomas vasomotores de la menopausia y con buenos resultados, ¿sí? Pero que, por ejemplo, yo le digo, ¿cómo es que se llama esa vaina de guarapo? Yo le digo así, me da de guarapo, que usted mata, ¿no? ¿Qué? Y me dice, pero nunca me he sentado y explíqueme cuál es el mecanismo de acción. No, nunca lo he hecho. Creo que son fórmulas magistrales. Entonces... Algunas son fórmulas magistrales, ¿no? Y otras ya vienen, digamos, otras son de laboratorios que, sí, como los medicamentos alopáticos. Y hay otras que sí hay que prepararlos, que son inclusive ahí tienen un sitio, sobre todo en dermatología, que donde van con la fórmula y dice eso, fórmula magistral, no sé qué cosa, y se los preparan. Se los preparan porque pues es la mezcla de varios componentes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Ok, ¿cómo se inicia? Profe, Señora. una pregunta respecto a eso. Esos igual se metabolizan en el hígado, pero igual hacen, o sea, perjudica igualmente un medicamento homeópata que el otro que estamos hablando. Como yo no conozco la farmacocinética ni la farmacodinámica, por eso digo mecanismos de acción, no sé que esos medicamentos sí o sí se metabolizan a nivel hepático. El problema es que no sé qué tan hepatotóxicos pueden llegar a ser los metabolitos, no sé por qué. No porque no exista la información, sino porque yo no la leí. Entonces no sé si de repente esos metabolitos que produzcan esos medicamentos homeopáticos son 100% inocuos para el hígado, o si de repente tienen un porcentaje de hepatotoxicidad, obviamente de repente diría yo, mucho menor que los medicamentos alopáticos. No sé, porque no lo he leído, realmente no he leído, no sé si decimos que no me interesa, sí creo. No le llamó la Creo en ciertas cosas de hecho, por lo menos con John, el de registro y control, algún día tuvimos una pelotera, por eso precisamente, porque me decía lo del cuajo y todas esas vainas, ¿no? Sí. Entonces yo le decía, mire, es que los profesionales del área de la salud, sin querer queriendo, nos acostumbramos a métodos científicos. ¿Y cuál es el método científico? Lo que yo puedo ver y lo que yo puedo explicar existe. Entonces yo le decía, yo en un día, una pelotera que tuvimos, por eso precisamente, porque él estaba mal, que no sé qué, estaba con gastritis y esa vaina, y me dijo que no dijera que no estoy descuajado. Y le queda muy berraco, hermano, de que alguien lo vaya a sobar y lo vaya a patasarrillar hasta la altura del pasillo. ¿Sí? Ella muy exacto, lo patasarría de quién, lo único que diría que yo lo sobe mano y cuando lo pongo así, es problema mío. Pero que eso existe, y empezamos esa controversia, ¿no? Pero ¿por qué? A ver, dígame, ¿por qué, no sé qué, un primito lo pusieron al médico y no se curó y lo llevaron allá al sobandero, lo sobaron, sí, y se curó? Sí. Entonces yo le decía, hermano, hagamos una cosa de discusión. Tráigame, ¿cuál es el mecanismo de acción del sobijo? Dije, hermano, primero tráigame dónde queda el cuajo.
Tráigame una anatomía donde diga cuajus, lo que sea, en el idioma que sea, que diga cuajo. Ahora, tráigame una farmacología donde diga que cuando un niño tiene mal de ojo, el cruzarlo, y entonces, ¿cómo es eso de cruzarlo? Que tiene que ser una primípara. Y entonces, imagine, ¿cómo el peladito que tiene semanas de nacido va a saber que la vieja que lo está cruzando para allá y para allá nunca ha tenido relaciones sexuales? ¿Cómo va a saber? Entonces, ese es el problema. Entonces, para mí, yo soy de la antigua escuela, que hasta ahora para mí está incursionando en la homeopatía o la parte de medicinas alternativas. Y yo le decía, mire hermano, yo no creo en cristales, yo no creo en cuarzos, yo no creo en piedra, yo no creo en nada de esa vaina. Lo único que yo creo, y eso porque tengo compañeros que trabajan en eso, es la homeopatía. Pero que reflexología, que auriculoterapia, que yo no sé qué más jodas, que un cristal de cuarzo rosado, que póngalo a la medianoche mirando hacia el norte y después a las 2 de la mañana póngalo hacia el sur y que le diga suavecito al cristal. ¿Sí? Y pues ya lo que es dentro de la medicina alternativa se maneja eso. Entonces a mí me parece tan chistoso que manden a un paciente pues para cristales de cuarzo, digo yo. Que sí se ven bonitos de repente ahí, verdes, azules, morados. Pero bueno, en fin, no entro en esa controversia. Muy bien. ¿Cuál es la fisiopatología? Entonces ya sabemos que el exceso de estrógenos van a ser el medio de alimentación para que esas células neoplásicas aumenten la mitosis, y en la medida que van aumentando la mitosis, pues se va acelerando la parte del oncogénese, se va acelerando la alteración tanto en la parte estructural como en la parte funcional de esas células oncogénicas, de esas células neoplásicas. Inicia con una masa polipoide, es decir, una masa pequeña redondeada que, como les decía anteriormente, va creciendo no solo en extensión, sino también en profundidad. Entonces rápidamente no solamente va a atacar o va a comprometer el endometrio, sino que también va a comprometer la siguiente capa, que es el miometrio, y en un momento determinado puede llegar a comprometer el perimetrio y salir por la capa exterior del útero. Existen 3 grados de diferenciación. El grado 1, ojo, no es que el grado 1 sea in situ, no, porque aquí ya la masa mide más de 5 milímetros, es una masa grande, pero es de, digamos que, a ver, las células neoplásicas están bien diferenciadas. Acuérdense, y también yo les he explicado qué significa que una célula neoplásica esté diferenciada o esté indiferenciada, ¿sí? Entonces, el hecho de que esa célula neoplásica esté diferenciada, o sea, bien diferenciada, pues le resta, por así decirlo, un poquito de agresividad al cáncer. Le resta. ¿En qué sentido? En la parte de que de pronto ese cáncer no haga metástasis tan rápidamente, ¿verdad? A diferencia del grado 2 y del grado 3, que ya el grado de diferenciación de las células es bajo, es decir, son más indiferenciadas esas células en el grado 2 y en el grado 3. Y el hecho que esas células sean indiferenciadas quiere decir que no se parecen casi ya, o en el caso del grado 3, no se parecen en nada a las células normales que hay en el endometrio, a las células endocervicales, no se parecen en nada, ¿sí? Y ese hecho de que no se parezcan en nada o que tengan solamente un mínimo grado de diferenciación, pues hace que la mitosis sea que cada vez más rápida y que estructural y funcionalmente cambie mucho la célula, y que el cáncer, en esa medida, el cáncer se va a tornar mucho más agresivo. No es aquí como por ejemplo veíamos en cuello no, no es aquí como nosotros veíamos en vulva o en vagina, que si el cáncer estaba bien diferenciado era in situ, era un cáncer de crecimiento lento, poco infiltrante, poco invasivo, que no generaba metástasis precoces, y por ende el tratamiento podría ser ¿qué? Localizado. ¿Se acuerdan lo del test de Schiller? Con dibujar el cuello uterino nosotros no hemos visto acá cuello uterino, ¿no? Ahorita lo vamos a ver, que era localizado, ¿sí? Entonces solamente quitaba la lesión, a diferencia pues de que vimos el carcinoma invasor de vulva,
esa señora que tenía ese cáncer, pues, ahí sí ya, nada que ver, ¿sí? Bueno, muy bien. La clasificación TNM. También, digamos, con el advenimiento de tanta tecnología y toda esa cuestión, ya la clasificación, y lo he repetido N veces, la clasificación TNM anteriormente le decía al médico qué tratamiento tenía que hacer. Si tenía que hacer un tratamiento conservador, ¿se acuerdan del cáncer de mama? Hacer la cuadrantectomía solamente. Si solamente le quitaba el pedacito pues de útero, si solamente le quitaba un ovario, ya no. Ahora lo dijeron los especialistas, independiente de cuál sea la especialización, ginecólogos, mastólogos, lo que sea, dijeron no, el tratamiento tiene que ser invasivo, ¿sí? O sea, quitémosle el órgano al paciente. Entonces, ya la clasificación TNM no me dice, oiga, quítele solamente un pedacito de útero, donde está la pepa, donde está el cáncer, sino que es así la clasificación TNM, el estadio del cáncer sea un estadio 0 o 1, el tratamiento es igual al estadio 4, ¿sí? Histerectomía total con vaciamiento ganglionar, ¿sí? Simplemente lo que la clasificación TNM en todos hoy actualmente lo que me está diciendo, oiga, mire, el cáncer está en tal fase, pilas, busque esto, porque el riesgo de pronto de metástasis ha sido muy alto o el riesgo ha sido muy bajo, y fuera de eso me dice, ¿sí?, el tratamiento quimioterapéutico. Anteriormente también me decía, es un solo medicamento quimioterapéutico, háganle la quimio con un solo medicamento, ya no. Lo mismo que hoy día los oncólogos hacen tratamiento de quimioterapia es con 2 medicamentos. Ahora, ¿cuáles 2 medicamentos? Pues me lo va a decir la clasificación TNM. Y en algunas ocasiones, de acuerdo a la clasificación TNM, me dice no solamente use 2, sino 3 medicamentos, porque el riesgo de metástasis en esa paciente es muy alto. Échele 3 para que esa paciente tenga sobrevida, para que esa paciente en 2, 3, 5 años no tenga un nuevo cáncer por allá regado, quién sabe en qué parte del cuerpo, ¿sí? Bueno. Y súmele la radio. ¿Cómo? Y súmele la radio. Y súmele la radio también, exacto. Mira, miren ese cáncer acá, miren cómo el endometrio, miren ese grosor, que de pronto alguien ahorita me decía que, se me hace, creo que era ese grosor del miometrio, miren este grosor del miometrio. El miometrio no, es grueso, pero tampoco tanto. O sea que este cáncer ya no solamente, mire, este era el cáncer en el endometrio, este que está acá, sino que ya también comprometió el miometrio. Por algo se lo sacaron la matriz a la paciente, le sacaron el útero a la paciente. Y muy seguramente, pues lastimosamente no es 3D. Si lo volteáramos y tuviéramos la oportunidad de voltearlo, en la periferia también ya habría cáncer. ¿Sí? Por allá atrás, en la periferia, en el perímetro, ya tendría de pronto sus elevaciones, sus zonas neoplásicas. ¿Correcto? Bueno. ¿Qué es lo más característico de una neoplasia en el aparato reproductor femenino? Llámese ovario, útero, cuello, vagina, vulva. ¿Sí? Berlitz. Vagina. Que nos dijeron que metiéramos de vez en cuando el inglés. El síntoma más característico de un cáncer en cualquier órgano del aparato reproductor femenino: hemorragia uterina disfuncional, independiente de la edad de la paciente. Ahora, no quiero decir que toda paciente que tenga irregularidad menstrual, o sea, tenga una hemorragia uterina disfuncional, tiene cáncer, no, ¿sí? No, porque puede ser una alteración de hormonas, ¿cierto? Puede ser lo que suele suceder a veces, que empezó a planificar, pues al principio se le va a desconchinflar el ciclo, ¿sí? O cambió de método de planificación, ¿sí? Porque ella llevaba un año planificando con pastilla, y las pastillas que estaba usando de pronto, la paciente dice que le está dando varices, o que estoy viéndome más gordito, se me está manchando la piel, y cambió, sigue siendo hormonal, pero cambió de otro producto. Entonces al principio, por ese cambio de producto, el cuerpo de la paciente va a responder ¿con qué? Con una irregularidad menstrual, ¿cierto? O la otra, que ya dejó de planificar con método hormonal y pasó a un DIU. Entonces, en respuesta, se va a producir irregularidad menstrual. O sea, tengo que ver cuál es la causa de esa hemorragia uterina disfuncional.
¿verdad? O sea, no quiero decir que cuando una paciente llegue con irregularidad menstrual, que lleva 2, 3, 4 meses que se le ha desordenado el ciclo, no quiero decirle que, bueno, cambiaste de método de planificación, sí, eso es por eso. O sea, no tampoco, digamos, como sentarnos en los laureles y decirle a la paciente que es normal, no. Empezar a investigar cuál puede ser la causa. Bueno, sí, bueno, ella me acaba de decir, la paciente en la consulta me acaba de decir que cambió de método de planificación. Esa puede ser la causa, pero de todas maneras no me confío, ¿cierto? Y mandamos a hacer de pronto una eco, porque quién quita que coincida ese cambio con que le está apareciendo un quiste, un mioma, ¿sí? Que son benignos, o de repente un cáncer, ¿correcto? Profe, una pregunta. Señora. Por exceder el tiempo del dispositivo intrauterino en el cuerpo, ¿eso puede hacer que se le produzca un cáncer? No, lo que sí puede suceder es que, como dicen las mamás, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Se incruste, no, se encarna, es decir, que ya el proceso de inflamación del endometrio empieza a coger, como es el DIU así o el espiral, lo que sea, entonces el endometrio empieza a crecer alrededor de ese método, ¿sí? Y entonces ya toca prácticamente con cirugía extraerlo. Ese es el peligro, ¿no? Bueno, la diseminación, entonces, primero a nivel local, pues ya lo veíamos ahorita, miometrio, puede también al perimetrio, hacia el peritoneo que está alrededor del aparato reproductor femenino, hacia la pared lateral pélvica, hacia cuello, hacia vagina, hacia vejiga o hacia recto. La diseminación linfática lo va a hacer principalmente hacia los ganglios ilíacos, inicialmente a los ilíacos internos, luego hacia los paraórticos, y de ahí pues sube, a los ilíacos internos, luego a los ilíacos comunes, y de ahí sí sube hacia los paraórticos, ¿sí? Y la diseminación hematógena lo puede hacer hacia hígado o la puede hacer hacia pulmón, ¿correcto? Bueno, eso no los vamos a ver, que eso no, son raros. Bueno, muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿Qué diferencia hay entre un quiste y un mioma? El quiste es, primero, el quiste es una cavidad hueca, el mioma es una cavidad sólida. Ahora, la conformación, el quiste es por el estroma, el mioma es por el músculo, es por el músculo. Y tercero, histopatológicamente la conformación de células. ¿Sí? Bueno, finalmente vamos a tener a nivel de cuello uterino, que quizás para mí, eso sí es un criterio muy personal, quizás para mí la mayoría de las lesiones que afectan más el aparato reproductor femenino afectan primero el cuello uterino, como que el cuello uterino para mí es el sitio donde más frecuentemente empiezan a aparecer las lesiones, ¿cierto? Hablemos primero de una lesión, de una enfermedad de transmisión sexual que puede en un momento determinado ser considerada como premaligna. Ya nosotros cuando vimos aparato reproductor masculino vimos el condilo acuminado, que es una enfermedad de transmisión sexual producida principalmente por uno de los serotipos del BPH, ¿sí? Existen, dependiendo del serotipo, hay 5 o 6 serotipos que me pueden generar el condiloma, que ese condiloma se puede migrar hacia un cáncer. Hay 2 tipos de condilomatosis. El verrucoso, que lo vimos por allá en el hombre, en el aparato reproductor masculino lo vimos, que eran esas lesiones como verrugas, ¿cierto? Y es producido por los serotipos 6 y 11 del BPH. Y el plano, que ahorita vamos a ver la foto, que la lesión pues es plana, ¿sí? Y es producido por los serotipos 16, 18, 31, 33. El serotipo que más frecuentemente lleva a cáncer, o el mejor dicho, el serotipo que más frecuentemente se encuentra en las pacientes, que es muy fácil en las mujeres a través de la citología, ¿sí? A través del Papa Nicolau, los 2 serotipos que más frecuentemente se diagnostican son el serotipo 16 y 18. Y esos 2 son los que más frecuente también me van a llevar hacia cáncer de cuello uterino. Pues obviamente esta la vimos por allá cuando, ¿sí? Cuando vimos vulva, ¿verdad? Pues esto ya es un cáncer, esto no es una condilomatosis, ya esto es un cáncer. Pero la lesión comienza así, con estas verruguitas
pequeñas que van creciendo y se van reproduciendo. Y en la medida que van creciendo, se van uniendo a, pues obviamente hasta formando una lesión grande. Ustedes se acuerdan de la cirugía de esta paciente, ¿no? Que la mostré por ahí. Muy bien. Esta es el condiloma plano. Que si de pronto pueden preguntarle a sus papás con mucho respeto, ustedes le dicen, papá, esto es una pregunta médica. Exacto, en su época existía una enfermedad que se llamaba cresta de gallo. Era el nombre, sí, como coloquial, o era por el nombre, a ver, como falso, para él, no, es que tengo cresta de gallo, lo pringaron. ¿Saben dónde fue la pufa por ahí que fue, que no sé qué? Le llamaban la cresta de gallo, ¿sí? A esa enfermedad Pero venérea. pues ellos tenían conocimiento que era así de grave. Sí. Bueno, la evolución a carcinoma escamoso, que es el invasor. Carcinoma escamoso que pues, obviamente va a pasar por 3 fases, por 3 etapas, que es el in situ, el microinvasor y ya definitivamente el invasor, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo para un carcinoma a nivel de cuello uterino? El inicio precoz de la vida sexual, de la actividad sexual, que es un factor que hoy día, y lo he dicho anteriormente en otras clases, está preocupando mucho a los ginecólogos. 2 cosas, la menarquia precoz, o sea, ya las niñas se están desarrollando muy precozmente, muy tempranamente. Ya tenemos, anteriormente uno decía que más o menos el promedio de que la niña tuviera su menarquia era hacia los 11, 12 años. Y eso decía uno 11 y, uy, no, ya hoy los 11 es lo más común. Hay muchos casos, por ejemplo, que también lo explicaba, que lo que traducen es que de pronto el mismo proceso de tecnificación que estamos viendo hoy día es lo que está llevando a eso. Por ejemplo, el consumir muchísimos embutidos, enlatados, todos esos químicos, algo están generando. Creo que yo les decía a ustedes, por ejemplo, en Japón, en Asia, Corea, Japón, China, todas esas vainas, está prohibido comer las alas de pollo. Porque en las alas es que le inyectan las hormonas a los pollos para soflarlos. Y entonces los envían a un país tercermundista que se llama Colombia. Y entonces aquí hay alitas wings, con barbecue, riquísimas, sabrosísimas. ¿Sí? En Japón eso ya en Asia está prohibido eso, comerse esa vaina, porque ahí es donde lo soplan, les meten debajo de las alas, les inyectan las hormonas. Están sacando pollos en 21 días. Sí. En 21 días, nace hoy y en menos de terminar noviembre ya están sacando el pollo para la venta. O sea, imagínense la cantidad de hormonas que le tienen que estar aplicando a ese pollo para sacarlo ya para consumo en 21 días. ¿Sí? Y allá está prohibido. Entonces, por ejemplo, ese tipo de cosas, todas esas hormonas que nosotros, todos esos conservantes, todos esos químicos que nosotros estamos consumiendo en los alimentos. ¿Por qué? Por el mismo proceso de tecnificación. Y lo hago yo y lo hacemos la mayor, me atrevería a decir que el 100% de toda la gente de este edificio de la universidad lo hacemos. Compramos que salchichitas porque para llegar un día dormí media horita más para no levantarme del desayuno, entonces media horita más compro salchicha, la meto en el microondas, ¿sí? O la comida, las hamburguesas, todo ese tipo de cosas vienen con químicos, ¿verdad? Los enlatados, que lo hablábamos por allá cuando estamos viendo de estómago, de cáncer de esófago. Digamos que en mi casa yo me desarrollé a los 9 y cuando pasó eso pues mi mamá, claro, me llevó pues digamos que al médico, todo eso. Y pues lo que me acuerdo es llegar a o sea, la primera vez que me hicieron todo eso fue como la primera vez. Al año me volvió ya. Y de ahí empezó a ser regular. Entonces, pues me hicieron muchos exámenes, todo el tema, pero entonces llegaron a la conclusión era que mi abuelita había sido igual, mi mamá había sido igual, Herencia. mi hermana igual, yo soy igual, entonces como que no se veía como... Sí, o sea, y no se puede hacer nada. No podía decir nada. Hombre, que se desarrolló, ajá, sí, bueno, ¿y qué? ¿Cómo hacemos para descubrir cuál fue la causa? A menos de que tenga un tumor hipoficial. De hecho, tengo ¿Una adenoma? microadenoma. Esa sería la única. De resto, si le hacen pues ¿cómo voy a encontrar las hormonas? Pues normal, que tengo que hacerle imágenes para descartar que no haya una masa a nivel hipoficiario, que no haya una masa a nivel pélvico,
¿sí? En el ovario, en el útero, ¿verdad? Pero si todo sale normal, toca dejarlo así, ¿no? Pues se desarrolló temprano. Porque mi Dios es muy grande y quería que la niña se desarrollara. Sí, O echarle la sí, culpa a la herencia. Así, y empezaron a hacerme como resonancias magnéticas hasta que finalmente encontraron El microadenoma. Esa es la causa. Pero si tenemos casos de esas niñas que todo les sale normal, la resonancia no muestra nada, las ecografías pélvicas no muestran nada, no podemos concluir nada. Echarle la culpa a los químicos. Que lo más seguro es que uno le dice, la niña come mucho embutido, uy, sí, ahí está la causa. Puede ser que no fue, puede ser que no fue. ¿Cierto? La multiparidad, bueno, este factor de riesgo ya como que ha venido bajando, ¿no? Como les decía, no sé si en algún momento les he comentado y les pido excusas por hablar de mi familia. Mi abuela, 20 hijos. 20. Y eso que perdió 2. Gemelar. Sí. No tenían televisor. Si usted hubiera conocido a mi abuelito, era un toconcito así, garutico, ¿sí? Hombre, ya por cuestiones de economía, por cuestiones de evolución, de repente, bueno, con todo el debido respeto, ¿cuántos tíos tiene usted? 5 o 6. Todavía es multiparidad, pero ya menos que de pronto con mi abuela, vaya y venga, nosotros somos en mi casa 6, estamos parejos. Pero ya les pregunto a ustedes, ¿cuántos hijos piensa tener? Ninguno. Otras dirán 1. Y uy, Dios mío, 1. Y ya, un resbalón, 2. Ya, y ahí no pasamos. Ella dirá, no, pues yo prefiero más bien 2 perritos, 2 gaticos y pare de contar. Se está bajando la multiparidad. Por las causas que sea, por la parte de la economía mundial, que hoy día, y tienen toda la razón, hoy día es difícil mantener, uno dice, pues, ¿cómo hacía mi abuelo para mantener 20 hijos? Y los mantuvo a todos y bien alimentados, porque el gemelar murió fue en el momento del parto, porque venían atravesados. Pero es que eso generalmente ellos iban creciendo así mismo, iban ayudando a los... Sí, iban ayudando a criar. Sí, es que mi abuela, por ejemplo, quedaba en embarazo en la dieta. El viejito no aguantaba, sí, porque es que a veces era no llevaban ni un año de diferencia. Y lo digo, por ejemplo, en mi casa, mis hermanas mayores, la mayor cumple años el 23 de octubre y la menor, la segunda, el 22 de octubre, saquen cuentas. 3 meses. ¿Sí? Y la mayor, o sea, la mayor nació el 22 de octubre, ellas son gemelas. El 22 de octubre, a las 11 y pico de la noche, y la otra, el 23 de octubre. ¿Sí? Gemela, o sea, no alcanzó la dieta. También mi papá era igual que mi abuelo. ¿Sí? Ya después sí, ¿verdad? Entonces fíjense que la tendencia es eso. Anteriormente era normal, digamos hace unos 10, 15, 20 años, en mi época recién, cuando yo estaba estudiante, o bueno, lo que sea, estaba más joven, era decir uno, máximo 2, decía uno, máximo 2, contemplaba uno 2, pero ya hoy día uno habla con ustedes y no, 1 o ninguno. Voy a tener perritos y gaticos y toda esa cuestión. Entonces ya ese factor de riesgo de la multiparidad como que ha venido desapareciendo. ¿Y la nuliparidad también? La nuliparidad no es más para cáncer de mama, la nuliparidad, ¿sí? La promiscuidad sexual, que es otra cosa que se está viendo, o sea, como que acompañado a que los chicos hoy se están madurando sexualmente muy precozmente, pues las hormonas están alborotadas y pues ya quieren iniciar la vida sexual, ¿sí? Y aquí estamos viendo un fenómeno y que yo le he hablado con muchos de mis pacienticos jóvenes, lo he hablado, y la parte de la promiscuidad. Hay un falso concepto de promiscuidad, hay un falso concepto de monogamia, ¿sí? Que a veces a uno le da risa, y es esto, bueno, ¿usted ya ahí tiene relaciones sexuales? Sí, doctor, dice, bueno, pero solamente con mi novio. Bueno, eso está muy bien, sea monogamia, pero cambio de novio cada 2 meses. ¿Será eso monogamia? Eso se llama monogamia secuencial, eso es una falsa monogamia, ¿cierto? Y eso es promiscuidad.
Eso es promiscuidad. Lo que pasa es que tenemos entendido como promiscuidad, pues esa persona que llámese hombre, llámese mujer, no deja títere con cabeza, ¿cierto? Pero es que existen otras formas de promiscuidad como la que les estoy hablando, de esa falsa monogamia, de esa monogamia secuencial, ¿correcto? Bueno, ya les decía cuáles pueden ser los dos principales virus de carcinoma a nivel del cuello uterino. Ya hablamos uno, que era el del VPH, principalmente los serotipos 16 y 18, y tenemos también el virus del herpes simple, el herpes simple 2. Acuérdense que nosotros tenemos dos herpes simples, el 1, el labial, y el 2, el genital. ¿Sí? Que el labial es ¿cuál? El famoso fuego. ¿Sí? Que no es que me dio, ¿qué? ¿Fiebre No. interna? Fiebre interna no existe. A estas alturas del paseo, el virus del herpes simple 1 lo hemos contraído, habla la literatura, que desde los 5 años, cuando iniciamos nosotros la escolaridad, ahí nos contaminamos. ¿Por qué? Porque pues uno peladito llega y chupa la gaseosa y un de pitillo, se lo comparte y bueno, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que este virus es oportunista, el herpes simple 1, ¿no? Bueno, el 2 también, son oportunistas. ¿Y qué significa que sean oportunistas? Pues que él se expresa o él sale cuando el sistema inmunológico del paciente está ¿qué? Bajo. Porque él sabe que si ahorita, por confiando en Dios que ninguno está con el sistema de defensa bajito, pues el sistema inmunológico lo va a contrarrestar y no va a producir enfermedad. Entonces por eso se queda calladito esperando que nos dé una gripa bien fuerte para salir. ¿Cuándo les ha parecido el fuego? Cuando estamos con una gripa de esas bien berracas que nos duelen hasta las pestañas. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Hombre, que tenemos el sistema inmunológico por el piso y ahí aparece. Y lo mismo el genital. Cuando las personas están con las defensas bajas, aparecen las lesiones genitales. ¿Cierto? No sé. No, debe ser, yo digo que todo eso es como de la medicina tradicional, de la medicina, pues con todo el debido respeto, como pueblerina, ¿sí? Que pues mucha gente hace mucho, yo me imagino que ese término no es nuevo, porque yo desde que yo estaba pelado y escuchaba que la fiebre interna, la fiebre interna, la fiebre interna, ¿sí? Y yo me acuerdo que cuando yo estaba pelado regañaban a la gente que la fiebre interna no existe, que no sé qué, que dice cuándo. O sea que eso debe ser de la cultura tradicional, así como el cuajo, así como el mal de ojo, ¿sí? Entonces eso, pero que yo sepa exactamente desde cuándo salió ese concepto, no tengo ni idea. Bueno, las 3 etapas del carcinoma del cuello uterino, le decía el in situ, el microinvasor y el invasor. El in situ es lo que nosotros conocemos como la neoplasia intraepitelial cervical, el NIC, y eso es muy fácil de diagnosticar el NIC. Y si ustedes, por ejemplo, las niñas de aquí que ya se hacen la citología, van a ver que en su hoja de citología dice abajo NIC 1, NIC 2, NIC 3, neoplasia intraepitelial cervical 1, 2 y 3. Son las fases. Esa parte es curable. En un NIC es curable. ¿Sí? Le hacen, ahorita les explico, le hacen una conización a la paciente y se cura y queda curada al 100%. Luego viene el microinvasor, que ya también es el in situ, donde la lesión está hasta 5 milímetros, ¿cierto? También es curable. Y ya viene el invasor, que ese sí ya no es curable, ahí es donde hay que ser invasivos con el tratamiento quirúrgico de la paciente y con el tratamiento pues de quimioterapia y radioterapia. ¿Sí? Perdón, acá. Entonces, cuando a una paciente en una citología se le reporta un NIC, entonces la niña que le entrega el resultado le dice, por favor, vaya a su ginecólogo para que le hagan un tratamiento porque le salió VPH, que es el que me genera el NIC. Entonces la niña va al ginecólogo, le muestra la citología y el ginecólogo sabe que tiene que hacer un procedimiento que se llama conización. ¿Cómo hace para el médico, el ginecólogo, saber dónde está la neoplasia intraepitelial cervical? Entonces le hace una especuloscopía a la paciente, o sea, le mete como si fueran a hacer la citología, le introduce el espéculo, coge una pinza larga, pone una torunda de algodón y la moja, la empapa bastante en isodine, en yodo, isodine. Y con eso colorea, por así decirlo, el cuello uterino. Que quede bien encharcado, por así decirlo, bien coloreadito ese cuello uterino y se espera más o menos alrededor de 5 a 10 minutos.
¿Qué sucede? Que las células neoplásicas pierden el glucógeno. Y ese glucógeno, normalmente las células del cuello uterino tienen glucógeno. Y ese glucógeno absorbe el yodo. ¿Sí? La célula neoplásica pierde el glucógeno. Entonces, si pierde el glucógeno, ¿esa célula neoplásica absorberá el yodo? No. Entonces, ¿qué pasa? Que donde está el tejido normal, después de unos 5 minuticos, queda rojo, 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 pues por el isodine. Pero donde está la neoplasia, como no absorbió el yodo, se pone pálido. Entonces ya, esto que está pálido, ahí es donde está la neoplasia y ahí es donde tengo que hacer la conización. Entonces, ¿cómo hace la conización? Hace ahí mismo, infiltra lidocaína, infiltra un anestésico local, ¿sí? Entonces aquí está, voy a hacerlo así, está la neoplasia. Entonces infiltra anestésico y con un bisturí empieza a rodear la lesión. Voy a hacerlo lateralmente. Y entonces en la medida que va profundizando el corte con el bisturí, lo va haciendo en forma de cono, por eso se llama conización. Ya después de que hizo eso, coge la pincita y quita este pedazo, que sale en forma de cono, y lo envía a patología. Y sutura, sutura, sutura. 8 días de incapacidad y ya, normal. La paciente tiene que estar, obviamente, la curación es 100%, pero tiene que estar en control. Esa paciente se tiene que hacer citologías cada 6 meses. Acuérdense que lo normal es cada año. Esta paciente lo tiene que hacer cada 6 meses. Más o menos, ¿por cuánto tiempo? Por 2 o 3 años. Y ahí sí ya se le da de alta. ¿Correcto? Aquí tenemos un Pero NIC. también depende de lo que salga en la patología. Por lo general, si ya la citología reportó un NIC, en la patología va a salir lo mismo. No, puede salir nada más. Aquí tenemos un NIC. Este es un NIC 1. Miren en la parte superior que ya las células han perdido su núcleo, su célula, la parte de arriba, por eso no hay glucógeno, entonces no van a captar el yodo. Ya el resto de células que en su interior está el núcleo, ¿sí? Ellas captan ese yodo. Aquí tenemos el microinvasor, el in situ. La lesión mide menos de 5 milímetros. ¿Sí? El tratamiento es hacer una colposcopia, ¿sí? Y con eso se quita la lesión. Y acá tenemos pues el invasor. Pero apago la luz para que puedan ver el cambio de color. Sí, claro. Produce metástasis. ¿Sí ven el rojo intenso que está alrededor del cuello uterino? ¿Y el rosado? El rosado es el tejido normal. Y lo rojo es el cáncer ya. Esto mide más de 5 milímetros. Aquí es donde hay que ser invasivos. O sea, ya no puedo hacer una conización, ya no se puede hacer colposcopia, sino toca quitar todo. Porque muy seguramente esto ya hizo metástasis, ¿cierto? Muy bien. Bueno, esto ya lo vimos. Ok. Muy bien. Preguntas, dudas, inquietudes. ¿No, Señora.